Hola, buenas tardes. Mi presencia aquí hoy no voy a intervenir en la rueda de prensa porque es una película en competición. Solo estoy aquí porque hoy es el Día de Islandia en Seminci. Tenemos al embajador de Islandia en España, está con nosotros, es Christian Andri Stefansson. Te agradezco muchísimo tu presencia y la ayuda y el aporte que nos ha dado el Gobierno, las instituciones de cine, para poder crear una retrospectiva que tengo que decir que está siendo un éxito. Me encanta poder decirlo, porque ha sido muy trabajoso conseguir una amplia representación de vuestro cine. Al mismo tiempo, algunos de vosotros igual habéis tenido oportunidad de probar el bacalao de este país que nos han mandado en un montón de cantidad y que ayer se degustó en la inauguración de Cine y Vino y fue un éxito total. Entonces, muchas gracias, embajador. Al mismo tiempo, es una oportunidad de presentar el libro que se ha creado para la retrospectiva. El autor es Björn Norfolk. Estamos esperándole, se nos ha perdido en la ciudad, creo que ha encontrado otros encantos mayores que el venir aquí. Y ya directamente les voy a dejar con Sandra Bensadón, que presentará al director de la película. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de empezar os pedimos disculpas porque ha habido un cambio de cómo estaba prevista la rueda de prensa. Los directores de los cortometrajes de Sección Oficial vendrán mañana junto con otros dos directores, entonces haremos una rueda de prensa solo de directores de cortometrajes. Bueno, entonces hoy estamos aquí para presentar la película islandesa, Undir Trénu, que es una historia muy curiosa, ¿no? Que como la sombra de un árbol hace que la relación entre unos vecinos se complique hasta llegar a un desenlace trágico. Bueno, entonces, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, lo primero que me gusta preguntar siempre es un poco de dónde surge la historia, la idea de hacer este guión y esta película. Well, first of all, thank you for having me here. It's a great honor to be in this competition. This story is kind of inspired by true events. We have a lot of famous cases like this in Iceland, these neighborly conflicts over trees. I know it sounds a bit crazy for you Spanish people because you're trying to avoid the sun in the summer, but we actually really want the sun in our garden. Pues antes de nada, muchas gracias por invitarme al festival. Realmente es un privilegio para mí estar aquí en este concurso. Y pues la historia en cierto modo surge de un hecho real. Y suena un poco raro, pero porque en España pues la gente quiere los árboles en verano para sombra, pero en Islandia la gente lucha por un poquito de sol. And what I should also add is that trees are not that common in Iceland, and people who own like very big and beautiful trees, they tend to get very kind of emotionally attached to them. Like I said, the summer is very short, and if you don't have the sun hitting your garden, the sun doesn't come out that much, then you're likely to do whatever you can to get the sun in your garden. So this is a very difficult dilemma that has often ended up very bad. They can get very nasty, these conflicts. They end up in court and pets disappear, and just these normal, respectable people start behaving in a crazy way. Por otra parte, tengo que mencionar que los árboles no son muy comunes en Islandia tampoco, entonces la gente que logra tener un árbol grande, hermoso, pues hace todo lo que pueda por proteger su árbol y por tenerlo y disfrutar de ello. Pero por otra parte, como mencioné antes, el sol es tan escaso en el país, el verano es muy corto, las horas de sol pues son pocas, entonces tenemos ese dilema y que resulten conflictos entre gente normal que podrían ser buenos vecinos, pero muchos de esos casos acaban en juicio, unos a favor del árbol y otros en contra, que quieren más sol en su jardín.
Entonces acaba en desastre muchas veces, desaparecen las mascotas de los vecinos y hay juicios incluso. Bueno, comenzamos el turno de preguntas. Vale. Angélica. Hola, bueno, me ha llamado la atención que al final de la película solo sobreviven las mujeres, incluida la gata. No sé si hay un mensaje especial en esto. I mean, the mother is sort of the one who kind of drives this conflict throughout the film, and she ends up by herself. So it's sort of, you know, the kind of pointlessness of violence. But also, there's a reference here to the Icelandic sagas, and there we have a tradition of very strong female characters who are often sort of plotting behind the scenes, while the men are more kind of carrying out the violence. Pues la madre, en la película, la madre es la que inspira todo y es la que está promoviendo todo el conflicto. Entonces, al final de la película, ella se acaba sola, estando sola, y como muestra de que la violencia no lleva a ninguna parte. Eso quizás es el objetivo. Y también refleja un poco algo que se ve en la sociedad islandesa de las sagas islandesas de las mujeres que muchas veces están detrás de la cortina promoviendo las cosas, aunque son los hombres los que llevan a cabo la violencia real. A ver, ¿más preguntas? Bueno, en este festival solemos tener bastantes películas islandesas. Yo creo que es un muy buen momento, ¿no?, para el cine islandés y se está exportando mucho. Cuéntanos un poco. Well, I mean, yeah, Icelandic film is growing. Icelandic film is very young, actually. We have the first Icelandic film that can be considered like a full Icelandic production, done in 1977. The Film Fund was created in 1978, which is the same year I was born. And we have kind of, I think for the first time, a generation of filmmakers, which I belong to, who are raised watching Icelandic films. The generation before didn't. They were sort of the innovators. So in recent years, it's been, going quite well, and I guess it's a positive thing. Yeah. Supongo que se podría decir que el cine islandés está en auge, está en aumento, y es relativamente algo nuevo. Es como la primera generación de cine únicamente islandés, porque en 1977 es cuando se hizo la primera producción exclusivamente islandesa, y en el 78 se creó el Instituto de Cine de Islandia, que es el mismo año en que nací. Entonces, yo soy de la primera generación que hemos crecido viendo películas islandesas. Los anteriores vieron producciones extranjeras y tenían que inventárselo, en cierto modo, por hacer sus propias películas islandesas. Pero nosotros hemos visto al menos una generación de películas de Islandia. Entonces, sí, se podría decir que está en un buen momento. Genial. Tenemos ahí una pregunta primero. Pasa el micro, por favor. Y luego... Lo primero, un inciso. Como propietaria de gato, ¿es cierto que desaparecen las mascotas? Que me ha dejado preocupada, es un inciso. Yeah, it's just a known thing that it happens very often during these neighborly conflicts, that the pets become the victims of the mad behavior in people, and I think it's because there is in these neighborly conflicts, the home is a very sacred thing, and when somebody else is telling you how your home should be, that really kind of strikes a nerve in people, and what
I was fascinated in this material is that you have these very normal people who start, they're not known for violence or any aggressive behavior, but they start acting in that way because their home is at stake. So if you have a conflict with your neighbor, you should be, protect your cat. Pues es algo que ocurre, es algo raro, extraño, pero es cierto de que cuando hay conflictos entre vecinos, pues empiezan a desaparecer las mascotas. Y es una situación un poco rara o extraña, que gente normal, no violenta, cuando tienen que estar en esa situación de proteger su hogar, que en Islandia la casa es un lugar, podríamos decir, sagrado, especial, que nadie se puede meter con tu casa. Entonces, cuando empiezan esos conflictos entre unos y otros por sus casas, pues tienes que proteger a tu mascota. Y luego la pregunta, ahora ya sí. A ver, me gustaría que profundizaras un poco, o sea, cómo trataste el tema de los personajes y si fue de una forma voluntaria que todos los personajes resultaron un poco incómodos al espectador, porque cuesta un poco simpatizar con ellos. Todos ellos tienen algún problema con el que impides verte reflejado en ellos. Well, no, then I probably have failed, but no, I'm sympathetic towards them. I don't agree with what they're doing. I think they're behaving wrongly in many ways, but I like them. I'm sympathetic towards them. Pues si el público no puede sentir simpatía hacia o identificarse con los protagonistas, quizás he fracasado en la película, porque yo sí que siento algo por los protagonistas, no por su comportamiento es equivocado, pero puedo comprender su situación. A ver, ¿teníamos más preguntas? Sí. Hola. Bueno, felicidades por ser este año Islandia el país invitado. Yo quería hacerte dos preguntas. Primero, si nos puedes hablar un poco de las escuelas de cine actualmente allí. Y después, ¿qué tanto por ciento hay de mujeres directoras de largometrajes? Gracias. In the education, it's on kind of a primary level, the film school. We don't have a university level film school yet, but that's something we are trying to set up. So most of the filmmakers, they go abroad to study. I studied at Columbia in New York, for instance, and a lot of people go to the Danish film school, the Polish film school, and I think it's very important for Iceland. It's a very small society, and it's important that people go abroad and they come back and they bring knowledge with them. Déjame comentar esto primero, que en Islandia pues no hay muchas escuelas de cine y no hay ninguna escuela a nivel universitaria de cine en el país. Pero es un país pequeño, entonces la mayoría de la gente, de los cineastas, van al extranjero para su formación. Entonces yo estuve en Colombia, en Nueva York, otros van a la escuela danesa o a la escuela polaca. Entonces creo que es importante que tengan esa oportunidad de viajar al extranjero para mejorar su formación y luego volver a Islandia para crear sus producciones. Through the years, there has been a lack of female directors in Iceland, and up until 2 years ago, the percentage was really, really low, and there were often years where there were no female filmmakers. So there's like a gap in the generations of female filmmakers. But with my generation, there's a lot of new emerging female directors, and I think this year or in 2018 it will be, I think, almost 50-50, the ratio between male and female filmmakers.
Históricamente, pues sí que hay una ausencia de mujeres directoras de películas de largometrajes en Islandia. Incluso hay algún año que no hay ningún largometraje dirigida por una mujer. Pero va en aumento y desde hace 2 años o sí va mejorando, y yo creo que para el año que viene, para el 2018, podría ser incluso mitad-mitad. Undir Trénu se ha estrenado ya en tu país, tiene distribución en España. Sí. Aquí en España estrenamos Rams, una película que tuvo premio en la Seminci y funcionó muy bien también en taquilla. Bueno. The first question was about the release in Iceland. Yes. Yes. And also about the distributor in Spain. Yes. The film premiered at the Venice Film Festival, and then it was released in Iceland a week later, so early September, and it's done incredibly well in the box office there, which was a very nice surprise. And it's still playing, and it's I think we are almost up to 40,000 spectators, which is more than 10% of the nation. La película se estrenó en Venecia y luego una semana más tarde en Islandia, y la verdad es que ha sido un éxito de taquilla que nos ha sorprendido gratamente. Yo creo que unos 40.000 personas han visto la película, que es el 10% de la población del país, que no está mal. Yes, I think the film will have distribution here. I know they are talking to some companies. I don't think they have closed it yet, but it's looking very positive. Sí, creo que tendrá distribuidora en España. No han cerrado los detalles, pero están hablando con algunas empresas. A ver, ¿más preguntas? A ver, bueno, yo creo que tanto Rams como esta película tienen un humor muy especial, es como un humor un poco agrio. Yo no sé si ese es vuestro carácter en Islandia o... Yeah, I think just that goes for the the Nordic countries. I think there's often this kind of dry, cold sense of humor, which I think Spanish people relate to. It's hard for me to say, you know, I'm too involved. I think it's easier for you to see it as an outsider, if there is something that sort of unifies these films. But yeah, life can be very sad and funny at the same time, and I think that's something, that's a tone I like to portray in my films. Sí, creo que es algo que tienen los países nórdicos en común, ese sentido del humor. Quizás yo estoy demasiado involucrado para verlo yo mismo, pero quizás vosotros como gente que no sois del país lo podéis apreciar más que yo, porque es algo que yo veo en el día a día. Pero la vida puede ser tanto triste, pero a la vez divertida o graciosa, tienen los dos aspectos. Genial. A ver. Bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que le gustaría reflejar o qué es lo que quisiera que cuando los espectadores vieran la peli sintieran con su película. Well, a lot. I think it should be a journey that is kind of surprising, and it's funny and it's very tragic at the same time. For me, this is a film about war, and I think we could read it as, you know, two different countries or ethnic groups or whatever, and if you think about war, it's and if you look at history, it's very often a neighborly conflict, just on a very, very big scale. And if you look at what's going around in world politics, I think it really resonates with this film. Es una película, bueno, me gustaría que tuvieran los espectadores muchísimos sentimientos al ver la película. Creo que es
Se basa, o se podría interpretar como una guerra entre vecinos inicialmente, pero es la misma historia en una escala, por ejemplo, entre países que son vecinos o en temas políticos. Entonces, la guerra es eso, es precisamente un problema pequeño que se ha hecho grande. And I should say, I mean, it's about, living in a community, and it's always going to be a compromise to some extent. And I think this is what happens if you're not willing to compromise. Y es como vivir en comunidad. Cuando vivimos en comunidades, pues tenemos que llegar a acuerdos a medias, y si no estamos dispuestos a llegar a esos acuerdos, pues es lo que pasa, el conflicto. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos la visita del director de Undir Trénu. Te deseamos muchísima suerte y esperamos que se distribuya en España la película. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias.